BMW a Fondo es el primer espacio de la radiodifusión almeriense que se realiza desde un vehículo en marcha. A continuación, BMW a Fondo, desde un vehículo de BMW con Víctor Hernández Bru. Pues efectivamente, una semana más estamos arrancando nuestro BMW a Fondo, este programa de entrevistas, con cierta calma, con cierta profundidad, con cierto tiempo que nos permite salirnos de la rutina y charlar durante media hora aproximadamente con alguien, generalmente sobre el mundo del deporte. BMW a Fondo lo llamamos y se hace exclusivamente desde hace 8 años por la generosidad de mis amigos del concesionario BMW y Mini Automotor Costa en Huércal de Almería y en El Ejido. Tengo que darle un especial agradecimiento a mi invitado de hoy porque, él no vive aquí en Almería y él está de visita técnico-profesional, ahora comentaremos, ya definiremos, hoy en Almería y ha hecho un hueco en su agenda para poder atendernos. Seguimos resto por allí. Juan Carlos Crespo, candidato a la presidencia de la Federación Andaluza de Fútbol. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien, muy buenos días. Gracias. Digo que hoy estamos grabando excepcionalmente en sábado porque veníais a presentar hoy, dentro de un ratito estarás presentando, creo que en el Museo Arqueológico de Almería, tu candidatura a la gente de Andalucía Somos Fútbol, que es tu candidatura a la gente de Almería. Sí, ya tocaba venir por Almería y como bien ha dicho, los compañeros de Andalucía Somos Fútbol, encabezado aquí en Almería por Miguel Masa, ha organizado una reunión para presentar a los distintos estamentos el proyecto Andalucía Somos Fútbol. Bueno, tengo que decir que se ve por ahí atrás la cabeza de Pirri, que es raro que a él se le vea por detrás, ¿no? Pero bueno, el tío se debe haber colocado estratégicamente para que se le vea. Juan Carlos, tú eres el director de la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de San Roque en Cádiz. Pues tienes tu trabajo, no parece una ocupación así liviana que te deje mucho tiempo para nada. ¿Por qué meterse en este lío? Bueno, esto no es un lío. Esto yo no lo considero como lío porque dejamos pasar todo esto. El presentarse a una presidencia como es la Federación Andaluza de Fútbol con un grupo de personas como la que componemos nosotros, Andalucía Somos Fútbol, es muy lícito, ¿no? Y a la vez democrático. Yo creo que presentarse hoy en día a una institución como es la Federación, gente de fútbol, como los que somos nosotros, es una garantía para el fútbol andaluz. Y yo me presento porque, veo la precariedad que hay en el fútbol base, el fútbol amateur. He sido árbitro durante 25 años ostentando la categoría nacional y conozco perfectamente cómo funciona el mundo del fútbol base en una federación. Y después de ver que llevan muchísimos años los mismos dirigentes dirigiendo los distintos estamentos del fútbol andaluz, más o menos unos 35 años, de la época de Eduardo Herrera y tal, yo creo que es necesario un cambio en la Federación Andaluza de Fútbol para intentar solucionar los problemas que demandan los distintos estamentos, como son clubes, jugadores, árbitros y entrenadores, y savia nueva, gente renovada, gente con otra experiencia, gente ya adaptada al siglo en el que vivimos. Y yo creo que todo lo que sea sumar y mejorar para el fútbol andaluz, yo creo que eso es muy importante y bueno a la vez. En una entrevista como esta, Juan Carlos, evidentemente yo el foco principal lo pondría en vuestras ideas a plasmar en el territorio fútbol andaluz en el hipotético caso de que resultaseis ganadores de las elecciones, pero es verdad que hay algo incluso que sobrepasa en interés ese asunto y es, yo lo definí cuando hice la primera entrevista a propósito de este proceso electoral. Dije después de la entrevista: nos vamos a divertir mucho con estas elecciones, porque el clima es un poco, permíteme, ya sabes que yo también trabajo en la información política, el clima es muy parecido a lo que se vive en la política española. El clima es de guerra, de barro y de lucha tremenda, ¿no? Son unas elecciones duras. Pero vamos a ver, no debería ser así. Si ese es lo que desde el exterior se está
está demostrando, pues es una pena, ¿no? Es una pena porque no se debería llegar a las circunstancias ni a la situación en la que nos encontramos, con denuncias penales, denuncias en el contencioso administrativo, denunciando en el TADA, pero claro, darte cuenta de que si no hay un juego limpio por parte de los que están ahora mismo dirigiendo la federación, porque nos estamos encontrando muchísimas trabas, nos estamos encontrando para nosotros, ¿no? Lo entendemos así, aparentemente, pues incluso hasta rozando el fraude electoral, como bien sabes y ya habrás escuchado en distintos medios de comunicación y demás, que el voto por correo lo están manipulando de una manera sucia, ¿no? Y bueno, y ante esta situación, las herramientas que tenemos, pues no nos queda otra que ponerlo en conocimiento de la comisión gestora de la Federación Andaluza de Fútbol, que son los que tienen que mirar que las elecciones se lleven a cabo de una forma transparente, y si no lo ven así, porque oye, ellos son los profesionales y los que tienen que tomar la decisión, pues bueno, también hay otros recursos, otras herramientas, como es el Consejo de Deportes de la Junta de Andalucía, en este caso el TADA, para dirigirnos a ese organismo, porque así lo entendemos y entendemos que no se están haciendo las cosas bien. Y si tampoco el TADA ve que se están cometiendo delitos presuntos, pues tenemos contencioso administrativo. Entonces, me das cuenta que tenemos que ir agotando todas las vías y con las herramientas que tenemos a nuestras manos para intentar de que el partido, como es este, yo lo denomino partido de fútbol, empiece 0-0 para los dos igual. Bueno, como te decía, a mí me interesa conocer tu idea sobre lo que debe ser la Federación Andaluza de Fútbol. Es decir, cuáles son las ideas masa, cuáles son los pilares sobre los que descansaría tu idea de lo que sería la Federación Andaluza de Fútbol en el caso de que tú fueras su presidente dentro de un plazo corto de tiempo. Mira, la Federación Andaluza de Fútbol, ¿vale?, es una institución, pues, una de las territoriales más importantes de España. La Federación Andaluza de Fútbol tiene que estar al servicio del fútbol andaluz. Y ahora vemos que no, vemos como los distintos estamentos, parece ser, están al servicio de la Federación de los Fútbol, y es un error. La Federación tiene que estar al servicio de los distintos estamentos y darles las comodidades que están demandando, ¿no? Tenemos un problema en toda Andalucía, en todas las provincias, con el tema de la mutualidad. Hoy en día no tenemos una mutualidad que atiendan a los niños y niñas de nuestro fútbol como Dios manda. Ahora hemos visto, no en la provincia de Almería, sino en cualquier otra provincia, como muchos padres y madres, pues incluso han tenido que entrar en un terreno de juego con su propio vehículo a retirar su propio hijo o cualquier jugador y llevárselo a un hospital, porque la Federación Andaluza de Fútbol no atiende con una ambulancia esa lesión grave que haya ocurrido en cualquier campo, ¿no? Entonces eso hay que arreglarlo. Nosotros, Andalucía Somos Fútbol, llevamos un proyecto donde nos hemos comprometido con todos a mejorar el tema sanitario, aportando 3 ambulancias en cada provincia para atender al fútbol andaluz en ese sentido, y mejorar todas las clínicas privadas y llegar a mejores convenios posibles con el SAS para atender el fútbol andaluz en ese sentido, que tanto lo demanda. No es que lo diga yo, no lo dice este candidato, lo dice el sentir general de todo el fútbol andaluz. Allá por donde voy, a cualquier provincia, y en esta donde estamos ahora en Almería, pues te lo dicen los mismos clubes, los mismos padres, y todos los que estamos metidos en este bonito mundo como el fútbol. Y eso es una realidad y lo tenemos que solucionar. Bueno, son algunas ideas de lo que tú traes en la mochila para aplicar en la Federación. ¿Cómo ves la Federación Andaluza de Fútbol en este momento? Porque evidentemente al final esto es política. Yo te he mencionado antes la política, y esto es política porque la política al final es valerse de un proceso democrático para llegar a un estamento y dirigirlo, ¿no? ¿Cuál es tu diagnóstico de la Federación, no solo del fútbol andaluz, sino de la Federación en este momento en Andalucía? Pues mira, la Federación en este momento en Andalucía está dirigida por gente no profesional. Y la Federación tiene que estar dirigida por gente con conocimientos amplios en gestión, conocimientos amplios en lo que es una actividad deportiva como el fútbol.
Hoy en día hay muchísimas personas dirigiendo la federación que no tienen la titulación adecuada para gestionar una institución como es la federación, ni una parcela como son las distintas áreas que conlleva lo que es la estructura. Suena el teléfono de Pirri en este momento de la entrevista. La estructura de una federación como es la andaluza, ¿no? Ese es un problema que lleva arrastrando la federación y en caso el fútbol andaluz desde hace muchos años atrás. La profesionalidad que tiene que tener la Federación Andaluza de Fútbol en cuanto a recursos humanos, en el aspecto de dirección, no la tiene hoy en día. Sí es cierto y es verdad que hay muchísimos trabajadores dentro de la Federación Andaluza de Fútbol muy válidos y muy buenos y con sus correspondientes titulaciones, pero los dirigentes, los directivos no están a la altura de esos trabajadores para dirigir las distintas parcelas, y eso es un problema que tiene la federación. A lo mejor esta última postilla que has hecho responde a mi siguiente pregunta, porque yo te iba a contrapreguntar. Sin embargo, es verdad que el fútbol andaluz tiene un peso importante en España. La federación es una federación pues con peso dentro de la estructura federativa española. Es decir, en principio mi impresión y los datos que yo manejo es que el fútbol andaluz es un peso pesado en el fútbol español, ¿no? El fútbol andaluz es un peso pesado en el fútbol andaluz, en el fútbol español y en el fútbol internacional, ¿vale? La Federación Andaluza de Fútbol, darte cuenta que la Federación Andaluza de Fútbol, comparado con la Federación de Portugal, que es un país, quizás sea más importante la Real Federación Andaluza de Fútbol que la Federación Portuguesa. Es más grande. Fíjate la magnitud que tiene la Real Federación Andaluza de Fútbol. Lo que pasa que la federación, como bien he dicho, lo que no puede estar es siendo dirigida con gente ya con cerca de 80 años. Hay personas que ya no pueden estar en primera línea de batalla. ¿Dónde vamos nosotros? Con todo mi respeto, yo con esto no quiero decir que una persona con 80 años no sea válida, pues claro que es válida. Los conocimientos que puede tener esa persona y la sabiduría y la experiencia que pueda llegar a tener, pues lo tiene que demostrar en una tercera línea y no en primera línea, como está ocurriendo hoy en día, por ejemplo, aquí en Almería. Hoy tenemos al delegado de la Federación Almeriense, el señor Doblado, con cerca de 80 años, que yo creo que ya no está ese hombre para dirigir el fútbol almeriense, y más cuando hemos escuchado las declaraciones que hemos escuchado precisamente en tus medios, ¿no? En Radio Marca, unas declaraciones vergonzosas de cara al fútbol andaluz y de cara a cualquier federación, sea del ámbito que sea, ¿no? Y yo creo que eso le hace un daño tremendo a la federación, a la institución y a lo que es el fútbol andaluz. La verdad que tengo que deciros que nos ponemos en este carril y seguimos el resto. Tengo que decirte que por aquí. Agradeceros a tu candidatura la difusión que le habéis dado a esa entrevista, porque se ha hecho absolutamente viral en toda Andalucía. Pues la última entrevista que yo le hice a mi amigo Pepe Martín Doblado, que yo lo considero una institución y un tipo que sabe muchísimo de esto, y que seguramente no se explicó nada bien ese día en la entrevista bajo mi criterio y mi punto de vista. No obstante, también, a ver, Andalucía, como acabas de decir tú, es muy grande, y yo soy consciente de que el candidato tampoco es difícil que esté al detalle de lo que pasa en cada provincia, pero hablemos del fútbol almeriense en la medida que podamos. ¿Cómo está el fútbol de Almería? ¿Qué se puede mejorar en el fútbol de Almería desde el punto de vista de lo que puede hacer la federación? Pues mira, la Federación Andaluza en Almería pues tiene que hacer muchísimas cosas para el bien del fútbol almeriense. Una de las cosas que debe de promocionar la federación, junto con la administración local, en este caso con el ayuntamiento, porque hay que recordar que la federación tiene sus ingresos y tiene sus presupuestos, que son más o menos 18 millones de euros al año. La federación aquí en Almería debe de apostar por la creación mínimo de 2-3 instalaciones deportivas, campos de fútbol, para que el fútbol en la capital, en Almería, que está totalmente colapsado, puedan tener esos clubes y esos equipos, cantidades de equipos que entrenan en una instalación deportiva en un cuarto campo, y eso no se puede permitir. Eso tiene que ser un trabajo
un trabajo entre federación y administración, donde la federación llegue a buenos acuerdos con el ayuntamiento, que el ayuntamiento busque y localice lo que es el terreno para crear la instalación deportiva, a cambio de que la federación la construya, y después pues una vez que esté construida la instalación, pues hacer un pliego de condiciones técnicos donde se recoja, pues bueno, pues a cambio nosotros hemos puesto aquí el dinero para hacer la instalación, para el uso y el disfrute de los niños de Almería, y ustedes hacen cargo del mantenimiento, por ejemplo, ¿no? Mira, yo hay una cosa que vengo repitiendo desde hace mucho tiempo con respecto a las instalaciones, y es una realidad francamente, no sé si escalofriante, pero desde luego muy perniciosa y muy llamativa. Vamos por ahí, por la parte izquierda, por favor, por allí. En Almería, el último campo de fútbol que se construyó, que además fue en la misma época donde se construyó el resto de las últimas instalaciones deportivas, data de los Juegos Mediterráneos del año 2005. El año que viene se van a cumplir 20 años. Pero es que esa instalación está totalmente abandonada ahora. Bueno, no estoy hablando de una en concreto, estoy hablando en general. Se hicieron muchas instalaciones para los Juegos Mediterráneos, seguimos por ahí por arriba, y lo importante ya, evidentemente, el cuidado de las instalaciones, porque algunas son municipales, otras son de otras instituciones. La que yo me refiero es a la instalación de la propia federación. ¿A cuál? Hay una instalación aquí, Pirritu, La Cañada y los campos de fútbol. Bueno, son campos de fútbol que no son propiedad de la federación, son propiedad del ayuntamiento. No, son propiedad de la Federación de propiedad España. de la federación. Bueno, pero eso no se hizo para el año 2005, los campos. No, si tú ya estás hablando de una cosa y perdona. La federación no tiene instalaciones aquí, y los últimos campos se construyeron para los Juegos Mediterráneos y son del Ayuntamiento de Almería. Pero lo importante no son esos, esos son estupendos. El problema es que desde hace 19 años no se ha construido un solo campo de fútbol. Demográficamente, la provincia y la ciudad de Almería han crecido exponencialmente en esos últimos 25 años. Y estos son matemáticas por ahí, yo soy muy de letras, pero hasta aquí llego. Mucha más gente y los mismos campos de fútbol no puede ser. Y aquí al final todo el mundo se echa la pelota unos a otros, pero el caso es que no se ha hecho ni un solo campo de fútbol nuevo. Y además se construyeron, y fue una gestión magnífica, una serie de campos de fútbol, y se adjudicó su gestión a los clubes de fútbol que había, con lo cual todos contentos. Pero el aumento demográfico ha supuesto que haya más clubes de fútbol que están sin campo de fútbol. ¿Tu candidatura tiene una solución para eso? Nuestra candidatura, ya le he explicado anteriormente, que nosotros cuando si entramos a presidir la federación, lo primero que vamos a hacer es reunirnos con la administración local, con la Diputación de la provincia de Almería, e intentar llegar a los mejores acuerdos y convenios para erradicar ese problema que tú estás diciendo con los temas de los campos de fútbol. Aquí no solo es la Federación Andaluza de Fútbol la que se tiene que mojar, aquí se tiene que mojar la federación y la administración. Aquí la federación puede llegar hasta donde puede llegar, que es el presupuesto del ayuntamiento, de la federación. No, sí, te digo esto porque aquí tradicionalmente nunca se ha mirado a la federación cómo soluciona ese problema, siempre se ha mirado a las administraciones. Pero es que la federación, pero vamos a ver, tampoco todo volcarlo a la administración, vamos a ver, aquí hay una institución federativa. Pues digo, tú llegas ahora con esas... Oye, como la Federación Andaluza de Fútbol. Mira, yo soy gestor, yo soy director de servicios de la Delegación de Deportes, y yo pues gestiono muchísimas instalaciones deportivas, más de 8 campos, campo de golf, piscina municipal, pista de atletismo, en mi término municipal como San Roque, ¿vale? Pero bueno, por eso le digo que esto no es solo de la Federación Andaluza de Fútbol. El problema aquí es de las administraciones, pero que la Federación Andaluza de Fútbol puede hacer mucho. Sí, la Federación Andaluza de Fútbol puede articular junto con la administración ese problema, donde podemos hacer campos de fútbol agarrados de la mano con la administración. Ya se verá dónde se hace, porque primero que habrá que mirar los terrenos si están recalificados, depende el terreno donde se vaya a hacer una instalación deportiva. No hay mucho terreno. Eso no lo va a decidir la federación, lo tendrá que decidir la administración local, ¿no? Pero al margen de eso, que eso es un problema también grande. Tenemos muchísimos problemas burocráticos y no burocráticos en la administración de la federación. Aquí están los clubes de la sierra. Los clubes de la sierra, quizás, se lo puede decir tú a ellos. Ellos cuando tienen que viajar aquí a la capital o tienen que viajar para jugar los benjamines, alevinos, infantiles, la federación tiene que darse cuenta que eso es un costo muy grande para esos clubes, y la federación podía hacerlo perfectamente, pues modificando los calendarios, y que esos
esos clubes de la sierra, pues si tienen que venir a jugar aquí a Almería, pues que vengan mismo las 3 categorías mismas en un autobús, juegan con el equipo correspondiente y con las mismas se van otra vez para arriba, y está gastando un autobús, el coste de un autobús, no el coste de 3 autobuses, que muchas veces puede venir un club de la sierra a Almería en un fin de semana, están 2 y 3 veces. Me encanta, eso, mira, eso es una cosa, eso es una medida, ¿vale? Porque estamos hablando de fútbol no profesional. Aquí no, el fútbol no es profesional, el fútbol es un fútbol amateur, un fútbol evidentemente regulado por una federación y por unas normas, pero que la propia Federación Andaluza de Fútbol tiene que poner al servicio de los clubes las mejoras necesarias para que esos clubes económicamente no sufran tanto, porque hoy en día el fútbol se ha convertido en un artículo de lujo, porque los padres, yo soy padre, yo pago porque mi hijo juega al fútbol 300, 400 euros al año, y aquel padre que tenga 3 niños, y aquel padre que... O 4 como yo. O 4 que tenga un sueldo, que bueno, pues no todo el mundo se puede permitir que su hijo juegue al fútbol, porque antes están otras cosas que demandan en su familia, ¿no? Pero esta parte de la conversación me está gustando mucho. Yo llevo toda la vida en el deporte, desde que tenía 8 años, no en el fútbol, en otros deportes, soy entrenador nacional de otro deporte, y mi visión de las federaciones, las que respeto mucho evidentemente, pero siempre una de las partes de mi visión de las federaciones en general es que tienden a ser máquinas de recaudación para mantener estructuras muy costosas de mover. ¿Qué me dices de esa visión? Pero vamos a ver, mira, yo cuando me hiciste la otra vez la entrevista, hablamos de los sueldos de los directivos de la Federación Andaluza de Fútbol. Se llevan la mano a la cabeza, porque yo voy a decir lo que te digo ahora mismo aquí, que tienen unos sueldos totalmente desorbitados, unos sueldos que en una legislatura, según documentación que obra en mi poder de la propia Federación, ¿vale? Cerca de 4 millones de euros en una legislatura, 8 delegados provinciales con su secretario general a la cabeza y su presidente. Es una barbaridad. El de aquí ha dicho que aquí en nuestra sintonía que no cobra. Eso sí tengo que hacer esa salvedad. Bueno, cuando tú quieras en Piti Comité te lo demuestro. Bien, yo siempre estoy abierto a la documentación. Vale. Es verdad que si se dice algo de una persona que no está delante y él ha dicho que es lo contrario, tengo que decirlo. Pues que lo demuestre. Es que es tan falso. Si yo estoy diciendo aquí que los delegados los directivos de la Federación Andaluza de Fútbol cobran X, si yo fuese directivo y a mí me están diciendo que yo cobro X, yo soy el primero que te llamo y te enseño mi nómina y te enseño todo lo demás. No, pero es que su nómina, el delegado de la Federación Almeriense dice que no existe. Mi nómina, el delegado de la Federación Almeriense, al estar jubilado, pues tendrá una gratificación en conceptos de kilómetros, de dieta, de viaje, de etcétera, 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 en el cual pues tendrá un montante de X, ¿no? Pero que diga que no cobra un duro, eso no se lo cree nadie, eso es mentira. Bueno, las elecciones, yo estoy tratando de explicar cómo funcionan las elecciones, porque no es un procedimiento fácil, es un procedimiento delegado en el cual hay una serie de asambleístas o compromisarios que son los que a su vez eligen, y además hay una serie de categorías, entrenadores, provincias, clubes, árbitros, etcétera. Es un sistema un poco complejo que responde lógicamente a la complejidad del fútbol y de lo que es una federación tan grande. Las elecciones me dicen que se deciden fundamentalmente en 3 provincias: Málaga, Cádiz y Sevilla. ¿Hasta qué punto lo que pasa en Almería es trascendente para estas elecciones? Las elecciones, ¿cómo que? Es que no le he entendido bien. Por volumen, lo que a mí me dicen es que las elecciones se deciden según el voto, el signo del voto en Sevilla, Cádiz y Málaga. Ah, las elecciones, te refieres a las elecciones. Vale, he entendido elecciones. A las elecciones, vamos a ver, las elecciones a la Real Federación Andaluza de Fútbol, pues no es que se decida en Málaga ni se decida en Sevilla. No, aquí hay 150 asambleístas de toda Andalucía que representan a la Federación Andaluza de Fútbol de los distintos estamentos. De esos 150 asambleístas, pues la mitad más uno es el que tiene que conseguir el candidato cuando tenga el 15% de los avales y se pueda presentar para ganar las elecciones. Y es verdad y es cierto que dependiendo de la provincia donde nos encontremos, hay provincias que tienen más licencias federativas que otras, ¿no? Por ejemplo, en Almería, pues una de las provincias que tiene menos licencias federativas con respecto a muchas otras provincias de Andalucía, y de ahí la aportación de asambleístas por los distintos estamentos. Aquí estamos hablando que si Cádiz presenta por el estamento de clubes 13, Almería presenta 4.
si Sevilla presenta 17, Almería presenta 4. Por eso te decía que lo de Almería el peso de Almería es muy relativo en estas elecciones, ¿no? El peso de Almería es como todo, ¿no? Es como si lo extrapolamos a la política municipal, ¿vale? A un alcalde le puede dar la victoria la pedanía X, y a lo mejor es la pedanía que menos habitantes tiene en ese término municipal. Bueno, que hay que luchar voto a voto, eso hay lo que tenemos luchar claro. voto a voto. Y aquí cuando yo me presente, si consigo los avales para presentar la candidatura en abril, pues evidentemente a mí me puede hacer presidente los votos de Almería. ¿Por qué Miguel Maza? ¿Cómo se gesta la designación de Miguel como tu hombre aquí en Almería, el que sería hipotético delegado en caso de ganar tú las elecciones? Hablar de Miguel Maza en Almería es hablar de una institución en el fútbol base. Miguel Maza es una persona súper preparada, una persona con un carisma estupendo, lo conoce todo el mundo, un entrenador titulado, con un grandísimo equipo que ha hecho aquí en Almería como viene aquí atrás Pirri, ¿no? Ya no digo solo Pirri, está Miguel, está Guti, hay un equipo en Almería que ojalá los almerienses se den cuenta y el día de las elecciones, el 16 de marzo, apuesten por los asambleístas que a nosotros nos pueden dar el poder de gobernar la federación. Miguel Maza, yo conozco a Miguel Maza a través de varios conocidos míos y amigos de Almería, y cuando me lo propusieron y hablé con él, vamos, yo no lo dudé ni un minuto, y a la vista está, ¿no? Que el trabajo que se está haciendo en Almería con todo su equipo es espectacular. Hace 4 o 5 meses veíamos la luz muy lejos, y ahora la fecha en la que nos encontramos, hoy tenemos aquí en Almería un ambiente de cambio que no te puedes hacer una idea. Fíjate si es un ambiente de cambio, que cuando hemos hablado de voto por correo, muchísimos jugadores, muchísimos entrenadores han visto cómo se han sentido, al parecer, engañados por el que le ha llevado la documentación para que la firme, incluso hasta ha denunciado en la federación ese presunto fraude electoral. Gente de aquí de Almería, que yo, aprovechando estos medios, desde aquí ya me dirijo a ellos, que son valientes, son personas que quieren el cambio de verdad, son personas que están viendo cómo la Federación Andaluza de Fútbol, después de 35 años, ya necesita un cambio, y ellos están demostrando con su valentía que no tienen miedo a nadie y que ellos apuestan por el cambio, y que si ha sido a partir de aquí, así ha sido Almería la pionera en dar ese paso tan importante para cualquier candidatura y para la democracia del fútbol andaluz. Yo me quito el sombrero con ellos, y ojalá mucha gente más como ellos. Haremos la rotonda y llegaremos ahí a mano izquierda. Sois 3 candidatos a la presidencia de la Real Federación Española de Andaluza de Fútbol. Entiendo, corrígeme si me equivoco, que hay 2 candidatos que quieren un cambio en la federación, y hay uno que quiere una continuidad, que es el que está, lógicamente. ¿El hecho de ser 2 os resta potencial? ¿Va a dividir el voto? Perdóname que como estoy muy acostumbrado a la política, pues a veces la cabra tira al monte, ¿no? ¿Va a hacer que se diluya parte de ese voto que pretende del cambio? ¿No sería más inteligente en una sola candidatura? Bueno, pues sí, es verdad que cuanto más candidaturas haya, pues el voto pues más repartido va a estar, eso es así. Pero bueno, si las 2 candidaturas que se presentan para intentar cambiar la Federación Andaluza de Fútbol, pues cada uno tendrá su proyecto, como tenemos nosotros, y bueno, ya el fútbol andaluz decidirá qué proyecto mejor es el que necesita el fútbol andaluz, o quiere la continuidad, ¿no? También cabe la posibilidad. Nosotros, como Andalucía Hacemos Fútbol, llevamos para nosotros el mejor proyecto posible. Vamos a descongestionar económicamente a los clubes, que esa es la intención nuestra. Y bueno, nosotros, que poco hemos hablado de nuestro proyecto, que me gustaría, estos minutitos que tenemos, si tú me lo permites, que es también interesante, que es lo que tiene que escuchar. Voy a cerrar con eso la entrevista, y de todas maneras no te preocupes por la hora, porque como aquí pues somos una emisora que nosotros nos ganamos nuestros propios recursos, pues las horas las decidimos nosotros. Vale. Con toda la humildad del mundo, pero somos capaces de hacer eso. Déjame, antes de ir con el proyecto, que te preguntaba antes un poco y hemos empezado, pero mínimamente, y quiero profundizar en eso.
te voy a preguntar, has hablado de la candidatura, digamos, de continuidad, y has hablado de su delegado aquí en Almería, y a mí hay un tema, cuando uno presume de no tenerle miedo a ningún tema, pues hay que tener cuidado que no parezca que está uno huyendo de algún tema, y todo lo contrario. Tiramos por allí, yo estoy haciendo bastante hincapié en una situación que a mí particularmente me parece absolutamente irregular, y es que la tercera candidatura en discordia pues presenta como posible delegado en Almería a un señor que es el abogado de la Unión Deportiva Almería. A mí esto me parece, además de una torpeza, porque creo que a nadie le gustaría que su delegado de fútbol sea el delegado del club más representativo de Almería, con el agravio comparativo que eso supone, aparte de una torpeza, a mí me parece hasta incluso incompatible. Yo no sé qué visión tienes tú de ese tema. Yo lo veo totalmente legítimo y lo veo, ¿por qué no? Bueno, a mí no me gustaría ir a la delegación y que me atendiera un delegado que está pagado por un club. Pero bueno, está pagado por un club. Yo como funcionario no me puedo presentar para aconsejar en mi pueblo por ser funcionario o para alcalde. Sí, pero es que y soy funcionario de mi ayuntamiento. Hay una pequeña diferencia. Pero puedo, no puedo. Sí, pero es que es una comparación que no. Yo salgo, pues después pediré. Pero es una comparación que no ha lugar, porque tú no tienes que gobernar a los ayuntamientos, pero sí tienes que gobernar a los clubes. No, pero yo también estoy haciendo una gestión como funcionario, en este caso, un ejemplo, ¿no?, que estamos hablando, como funcionario, estoy gestionando también un ayuntamiento de la parcela técnica, y al ejemplo que te pongo, ¿no?, que bueno, que yo respeto evidentemente tu punto de vista, pero bueno, que una persona sea abogado, bueno, que ya eso es un hándicap, y que se presente, bueno, que él no se presenta, que aquí estamos muy confundidos, que aquí no se vota Miguel Massa, Aquí no se vota a doblado o el que postule la federación actual. Aquí se presenta el candidato Juan Carlos Crespo. Y aquí el que se vota es a Juan Carlos Crespo. Eso lo tenemos claro. O se vota, si se presenta Pablo Lozano, el que se presente. Y después, una vez que salga el presidente, pues ya el presidente es el que elige a su equipo de trabajo y pondrá al delegado correspondiente en su zona. Evidentemente aquí pues será Miguel Maza, ¿no?, porque para eso lo postulo yo, pero bueno, que eso dejarlo ahí un poquito aclarado, porque hay personas que todavía, evidentemente, como esto del procedimiento de las elecciones, hay un desconocimiento tremendo, porque la propia Federación Andaluza de Fútbol se ha encargado y se encarga en que no haya mucha información sobre cómo se convoca unas elecciones en la federación, y no es que lo diga yo, lo dicen todos los clubes. Hay clubes todavía que llegamos y nos dicen que hay elecciones y cómo se elige el presidente, ¿sabes? Pues entonces, fíjate tú cómo está la cosa. Ahora, pues si no saben eso, hay muchos clubes que se creen que aquí se vota cuando llegue a la federación el día 16 de marzo va a aparecer una papeletita que ponga Miguel Maza. No, aquí se vota a los asambleístas que se han presentado para ser asambleístas, y una vez que los asambleístas salgan, pues ya votan al presidente. ¿Se mantendrá el calendario previsto, o con las denuncias que ha habido esto puede retrasar el calendario? Bueno, nosotros sí que hemos puesto en conocimiento del juzgado del contencioso administrativo en Sevilla, ¿vale? Hemos puesto una medida cautelar para intentar de que evidentemente la justicia paralice las elecciones, como han hecho en Castilla-La Mancha y como se está haciendo en Murcia y está hecho en la madrileña, porque entendemos de que hay un fraude electoral y esto lo tiene que parar la justicia. Y si la justicia se pronuncia, que se debe pronunciar en esta semana, en 2 o 3 días, más o menos, pues ya dirá si se para o no se para. Podemos tener unas elecciones suspendidas, igual como están en otras territoriales, ¿eh? Ojo, que yo todavía no te puedo decir yo al 100% que las elecciones de la Federación Andaluza de Fútbol el 16 de marzo se vayan a llevar a cabo, porque tenemos eso pendiente ahí. Antes de ir con el proyecto y de desgranar detalles del proyecto, ¿el coche qué tal? El coche es una maravilla. Lo que pasa es que tú el coche ya lo conocías, tampoco te ha sorprendido mucho, ¿no? Yo ya lo conocía, sí. Es una maravilla. Yo del coche, ¿qué te puedo decir? Precioso por dentro, paquete M, un BMW con mucho estilo y línea deportiva, y bueno, una maravilla poder conducirlo, y este es un coche para viajar a cualquier punto del mundo. Bueno, damos la vuelta a la rotonda, volvemos por donde veníamos y hablamos del proyecto y de esos detalles que querías trasladar sobre vuestras ideas, vuestro programa electoral, ¿no? Que es pues un mira, poco así. Sí, Víctor, nuestro programa
programa electoral va enfocado a lo que necesita hoy en día el fútbol andaluz, ¿no? Nosotros también queremos llevar la democracia y la transparencia a la federación. Nosotros llevamos un programa donde más de 8 años un cargo de presidente o cualquier cargo de delegado presidente en una provincia no puede estar. Política americana, para que me entienda, yo como presidente no voy a estar más de 8 años, a los 8 años que venga otro y empiece a dirigir la federación. Eso es una política que nosotros entendemos que es democrática, una transparente, porque todo aquel que esté más de 15, 20, 30 años en un cargo, ya esto no se convierte en una democracia, ya esto se convierte más, se vician la gente y la gente ya se toman esto como si fuese su casa, y la federación no es la casa de nadie, la federación es una institución que es de los estamentos del fútbol andaluz y nadie debe de venir a apoderarse de la federación como hoy en día están los actuales dirigentes, porque a mí que no me vengan y me digan, no, es que Pablo Lozano lleva 10 años, 8 años, 5 años. Pablo Lozano lleva como presidente lo que lleva, y Pablo Lozano era el vicepresidente de Eduardo Herrera, que ya todo el mundo sabe cómo salió de la institución. Y el señor Pernía, el secretario de la Federación Andaluza de Fútbol, lleva 20, 30 años y así van todos, y uno detrás de otro. Y yo creo que la política que llevamos nosotros es la más correcta, la más adecuada y la más democrática, eso por ahí. También yo, si soy presidente de la Federación Andaluza de Fútbol, yo no tengo por qué elegir a dedo al presidente de la Federación Almeriense, que lo elijan los almerienses. Yo no tengo por qué elegir a dedo al gaditano, que lo elijan los gaditanos, y así con todas las provincias. ¿Eso cómo lo vais a hacer? Bueno, pues eso se está estudiando jurídicamente, porque aquí también el estamento o los estatutos de la Federación, yo no soy jurista, ¿no? Por eso lo ponemos en manos de los juristas, ya se está haciendo estudios, se puede hacer perfectamente y siempre... Pero ¿no te parece absolutamente incongruente que tu equipo de colaboradores más directos, a lo mejor te salga uno que tiene unas ideas contrarias a las tuyas? Bueno, pues nada, es que esto, pues vale, es que... Si hace una elección aquí en Almería, pues puede salir Martín Doblado de delegado. Bueno, porque salga Martín Doblado se tendrá que adaptar a la estructura que jurídicamente que haya en ese momento, si se lleva a cabo. Sería desde luego novedoso. Y a trabajar por el fútbol almeriense. Por ejemplo, las comunidades autónomas no funcionan así. Los delegados en Almería son gente que nombra a la gente... ¿Tú te imaginas a Pedro Sánchez poniendo al presidente de la Andaluza? No, pero es que son administraciones diferentes. Bueno, pues nosotros queremos... Pero Pedro Sánchez sí pone al subdelegado de gobierno en Almería. Es otra cosa. Claro, pero es que es subdelegado. Es otra cosa. Estamos hablando del presidente de la Federación Almeriense de Fútbol. Después está el delegado de árbitros. Después está... hay otros cargos que tienen que ser designados, ¿no? Desde luego, esto que me está diciendo no funciona así en ninguna federación de ningún sitio. Bueno, pues quiero decir que sería novedoso, estamos ya en el siglo XXI, vamos a modernizar un poquito la federación, vamos a innovar, vamos a llevar políticas que ya la estamos viendo incluso en la política de la calle, ¿no? Vamos a potenciar... Te advierto que yo soy como Dieter, que soy muy amante de la hemeroteca y la videoteca. Vamos a potenciar esos tipos de políticas, que yo creo que estamos llevando democracia, estamos llevando... y vamos a dejarnos ya de que una persona como un presidente de la federación tenga la vara de mando y aquí ordeno y mando y hago lo que yo quiera. No justo. Y bueno, y te estoy diciendo que me podría echar yo esa tierra encima, ¿no? Porque si yo soy presidente, a mí me gustaría poner a que a mí me gusta en Almería, pero bueno, yo soy de los que pienso. Pero entonces, ¿qué pasará con Miguel Maza? No, Miguel Maza pues sería el presidente. Te estoy hablando en el supuesto caso que nosotros seamos presidente, de que yo sea el presidente de la Federación de Fútbol, y estudiaremos jurídicamente si se puede llevar a cabo ese tipo de política en el tema de elegir cada provincia su propio presidente. El entrenador, el presidente del colegio de entrenadores, que lo elija a los entrenadores. El presidente del comité técnico de árbitros de Andalucía, que lo elija a los árbitros. ¿Por qué lo tengo que elegir yo como presidente? A lo mismo yo elijo al presidente de los árbitros y no es de la cuerda y no es el sentir general, Juan Carlos, te advierto que de los árbitros. Tú y yo nos vamos a meter ya en el concesionario, sí. Y no quiere decir que terminemos ya, tenemos tiempo. Te advierto que a mí me gusta discutir, pero eso no quiere decir que me gusta la confrontación de ideas. Me está pareciendo muy complicado lo que estás diciendo. Esto es como si el presidente del gobierno no elige a sus ministros, pero ojo, que esto ya pasa en algunas entidades, como por ejemplo, nos ponemos ahí mismo delante de aquel blanco para no complicarnos la vida. Por ejemplo, en Estados Unidos sabes que, aquí mismo, que porque no estamos acostumbrados, vivimos en un país... En Estados Unidos a veces el presidente del gobierno tiene que gobernar
en minoría con quien manda en el Senado y en el Congreso. Eso a veces pasa, con las complicaciones que lleva. Ya sabes que ahora, por ejemplo, el tope de gasto pues no se lo aprueban a Biden, ¿no? Es decir, hay ciertas complicaciones. Pero bueno, oye, me parece francamente original el hacer ese tipo de planteamiento. Mi visión es que no vas a ser capaz de llevarlo a cabo. Oye, pero me parece discutible, por lo menos. Te digo una cosa, que es una propuesta que nosotros lanzamos y que jurídicamente se está estudiando, que después evidentemente tenemos que contar aquí con la Consejería, con el Consejo Superior de Deporte, con la Real Federación Española de Fútbol, tal, pero que nosotros abogamos por esa política, pues sí, la queremos hacer. Que después no se puede hacer, bueno, pues se intentará estudiar jurídicamente a ver qué artimañas podemos ver para que eso se lleve a cabo. Pero bueno, si se puede llevar, pues mira, pues nosotros estamos dispuestos a llevarla. Y otra de las cosas que nosotros llevamos en nuestro programa es que evidentemente aquí no va a ganar un presidente de la Federación Andaluza de Fútbol el sueldo que está ganando hoy en día. No, nosotros vamos a imponer sueldos acorde al sueldo mínimo interprofesional de este país, un sueldo normal como puede ganar cualquier empleado en una empresa privada o en una administración, y no evidentemente los sueldos que nosotros obran en nuestro poder, que es totalmente desorbitado. Y con el dinero ese que nosotros vamos a ahorrar en sueldo, pues es la mejora que vamos a llevar nosotros en temas de mutualidad. Lo vamos a volcar en la mutualidad, y lo vamos a volcar también suprimiendo los 3 euros que le cobra la Federación Andaluza de Fútbol a cada club por la gestión administrativa de la licencia federativa, cuando la licencia federativa el propio club es el que la elabora en su propio despacho, en su propia casa, en la sede del club, etcétera. Pone recursos humanos, pone el internet, pone la tinta, pone el folio y lo pone todo, y encima la Federación Andaluza de Fútbol le cobra 3 euros por gasto administrativo. Dime tú a mí qué gasto administrativo tiene la Federación cuando la propia... Ahí ya me está dando la razón en cómo funciona una federación, máquina recaudadora. Cuando la propia Federación le está cobrando 3 euros a esos clubes, ¿no? Nosotros, esos 3 euros, ¿sabes lo que vamos a destinar a esos 3 euros de las 200.000 licencias federativas que hay en Andalucía? ¿Vale? Multiplicado por 3 serían 600.000 euros. Pues los clubes de toda Andalucía, tanto de bebé, los equipos bebé hasta Levín, todo lo que compone las categorías Fútbol 7, los gastos de arbitraje los va a pagar la propia Federación Andaluza de Fútbol. ¿Sabe cuánto se ahorrarían los clubes pues en esa política económica que vamos a llevar a cabo? Muchos miles de euros. ¿Te parece que cerremos la entrevista con la pregunta difícil? Porque a mí hasta ahora esto ha sido un paseo militar, no dirá que has apretado mucho, pero es verdad que yo creo que bueno, ahora mismo estamos en un entorno en el fútbol español de portadas de periódicos durante mucho tiempo. Hemos visto lo que ha pasado con el caso Luis Rubiales, hemos visto lo que ha pasado con la situación del fútbol femenino, de cómo, bueno, pues un determinado movimiento, es que no quiero yo orientar tu respuesta, un determinado movimiento ha provocado un cambio federativo. ¿Qué te parece todo lo que ha pasado en el fútbol español en los últimos tiempos? Pues mira, lo que ha pasado en el fútbol español en los últimos tiempos, la verdad que ha sido de vergüenza. Cuando hemos visto todos los españoles como el presidente máximo responsable de la Federación Española de Fútbol, señor Rubiales, pues ya no solo el beso que vimos a pie de campo, sino todos los acontecimientos atrás que hemos tenido que escuchar, el tema de las escuchas de Piqué, el tema en el palco, ¿no? Es el lenguaje obsceno y grosero en un palco de autoridades, en donde mis hijos estaban viendo el partido desde la tele y estaba viendo al propio presidente de la Federación Española de Fútbol haciendo ese lenguaje corporal grosero ante todo el mundo, ¿no? Nos dejó ese hombre a la altura del betún a nivel mundial, y fruto de eso, yo soy de los que pienso que no solo eso fue lo que colmó el vaso, sino que una serie de actividades o de acontecimientos años atrás, pues la ha llevado lo que la ha llevado, que si no él no quería dimitir, él incluso se pone en una asamblea urgente que convoca, donde también hay que decir que los dirigentes actuales de la Federación Andaluza de Fútbol le aplaudieron
allí en esa asamblea, que allí vimos al presidente de la Sevillana, a Pablo Lozano, aplaudiéndole al señor Rubiales cuando él, a viva voz, decía que no iba a dimitir, que y no iba a dimitir, ahora, que no su iba a dimitir. sucesor también le aplaudió. Ahí está, exactamente. Y ahora vienen ellos de la Federación Andaluza de Fútbol, vienen a sacar pecho, a hacer la mejor gestión posible en el tema femenino, moviendo las niñas por un lado, moviendo las niñas para otro lado, y como que aquí no ha pasado nada. Y le han faltado el respeto, no solamente al fútbol femenino, sino al fútbol en general, en todo el país y a nivel mundial. Y eso le ha costado al señor Rubiales, pues que si no se va, pues sus propias instituciones, como FIFA y demás, pues lo iban a poner de patita en la calle, ¿no? Y bueno, ya eso ha pasado, y yo creo que nosotros lo que debemos de es remar y levantar el fútbol a nivel institucional en nuestro país, y bueno, que queda para la historia y trabajar para que el fútbol, en este caso el femenino, pues siga teniendo los logros que están teniendo, porque es lamentable, y coincidirás tú conmigo, que ganamos el mundial y lo que menos escucho fueron esas niñas, cómo triunfaron a nivel mundial, y se desvirtuó todo por el tema del señor Rubiales, ¿no? Pero bueno, que yo me tengo que centrar en mi comunidad, me tengo que centrar en la Federación Andaluza de Fútbol, que no es poco, intentar convencer a los distintos estamentos con el grandísimo equipo que llevamos, que somos más de 50 personas, que nos ponemos al servicio del fútbol andaluz para intentar darle un cambio histórico a lo que es la Federación Andaluza de Fútbol. Sería el primer presidente o la primera candidatura que democráticamente entra en una institución federativa a través de unas elecciones, desbancando a la actual cúpula de una federación. Ojalá se ocurra, y bueno, yo creo que desde el primer minuto nos pondríamos a trabajar para el fútbol andaluz, y yo te puedo asegurar que no se van a arrepentir ni un solo minuto en darle la oportunidad a esta candidatura, Andalucía Somos Fútbol, que vamos a demostrar en una legislatura 4 años, y si volvemos a ganar la siguiente legislatura, que serían los 8 años que nosotros vamos a llevar como máximo, darle un vuelco total, que lo vamos a dar en todas las provincias de Andalucía. Una candidatura que en unos minutos se presenta en el Museo Arqueológico, y que esta es una entrevista grabada, y recuerdo, y que yo no voy a robar ni un minuto más, no vaya a ser que al final se presente tarde la candidatura. Querido Juan Carlos, muchísimas gracias por haberme atendido. Mira, nosotros solemos terminar la entrevista chocándonos el codo desde la pandemia, porque hicimos entrevistas también en la pandemia de BMW a fondo. Muchísimas gracias por haber buscado un hueco en tu agenda, en tu visita a Almería, para atendernos, y bueno, pues que el fútbol andaluz reparta suerte. Pues muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo. Te sigo, Te sigo desde Algeciras, te sigo desde cualquier punto de Andalucía, y como tú bien has dicho, la última entrevista ha tenido muchísima repercusión. Ha sido repercusión no a nivel andaluz, sino a nivel nacional. Y eso es bueno para tus medios. Pues sí, os lo agradecemos también. Y le agradecemos también a los amigos de BMW y Mini Automotor Costa, que cada semana siguen dejándonos que hagamos esto. BMW a fondo. La semana que viene más. Adiós. Adiós.